Se lanzaron al tórrido calor de la calma chicha. El sol martilleaba sobre ellos durante todo el día y las estrellas parecían burlarse en las noches, pues ahora ya ni siquiera pasaban las nubes cargadas de agua para descargarla a alguna distancia de ellos, y sabían que no llegaría el agua. Resultaba un hecho irónico que todos observaban por igual que durante el temporal, cuando el agua dulce era abundante, las velas hacían la mayor parte del trabajo, mientras que ahora, cuando los hombres sudaban a mares y se encorvaban incesantemente sobre los remos, no había agua. El rey ordenó que la existente a bordo fuese repartida en porciones cada vez menores, de modo que, cuanto más duramente trabajaban los remeros, menos podían beber. Las mujeres, a quienes se daban apenas unas gotas, sufrían horriblemente, y para los esclavos aquello era casi la muerte. Los campesinos tenían una tarea cruel. Tiernamente, abrían la boca de un cerdo para dejar caer en ella un chorrito de agua que lo mantuviese vivo, mientras que ellos necesitaban el precioso líquido más que el animal. Pero la muerte de un campesino podía sufrirse. La de un cerdo habría sido una irremediable catástrofe. Y la canoa proseguía su marcha. En las noches, Teroro, hinchados y resecos los labios, colocaba en la plataforma, cerca de la proa, la mitad de un coco lleno de agua de mar, y en ella recogía el reflejo de la estrella fija. Manteniendo aquel reflejo constantemente en el agua del improvisado cuenco, sabía que conservaba su rumbo. Al amanecer, Teura, cuyos ojos aparecían ya enrojecidos, se sentaba bajo el achicharrante calor del sol, casi desecado su viejo cuerpo, para estudiar los presagios. Hora tras hora murmuraba: ¿qué nos podrá traer una lluvia? El vuelo de algunos pájaros podría indicar dónde se hallaban unas islas y agua, pero ningún pájaro volaba sobre ellos. Las nubes enrojecidas que cruzan el espacio al este en densos grupos traen siempre la lluvia, pero ni una nube cruzaba el cielo. En las noches, cuando la luna era llena, la estudiaba y veía que no estaba rodeada de un anillo, lo que indicaba que no se estaba gestando tormenta alguna de agua. Si se levantara viento, murmuraba, es posible que llegase hasta nosotros alguna tormenta de lluvia. Pero no soplaba ni la más ligera brisa. Una y otra vez canturreaba: levántate, levántate, oh gran ola de Tahití, sopla, sopla, oh gran viento de Moorea. Pero en aquellas aguas desconocidas, sus invocaciones carecían de poder. Un día siguió a otro y otro, bajo aquel despiadado calor, el peor que hubieran conocido cuantos ocupaban la canoa. Al 17º día, una de las mujeres murió, y cuando su cadáver fue arrojado al perpetuo cuidado del dios Taaroa, que reinaba en el misterioso piélago, los hombres que habían de ser sus esposos en tierra lloraron amargamente, y por toda la canoa se extendió una tremenda ansia de agua y el torturante recuerdo de los frescos valles de Bora Bora. No era de extrañar, por lo tanto, que muchos comenzaran a deplorar haber emprendido aquel viaje. A los días tórridos siguieron sofocantes noches, y lo único que parecía vivir en la canoa era la brillante estrella fija, que daba diminutos saltos al moverse el agua que la reflejaba en el coco. Y entonces, una noche, a altas horas, mientras Teroro observaba la nueva estrella, vio en el horizonte, iluminado por la luna, un soplo de tormenta. Al principio era pequeño, casi imperceptible, y Teroro se preguntó, ¿será lluvia? Al principio no le fue posible responder.
pero de pronto lanzó un prolongado grito que se perdió en la noche. ¡Lluvia! La choza de paja se vació inmediatamente. Los remeros que dormían despertaron y se quedaron mirando la gran nube que iba oscureciendo la luna. Se levantó viento. Aquello, según pensó Teroro, debía de ser una tormenta, no un chubasco pasajero. Valía la pena perseguirla y todos comenzaron a remar furiosamente. Los que no tenían remos usaban sus manos y hasta el rey, poseído de una insensata esperanza, agarró un cuenco de achicar la canoa y remó con él. Durante todo el resto de la noche, la canoa avanzó desesperadamente en persecución de la tormenta, pero ésta se le escapaba, y al salir el sol a la mañana siguiente, empujado a las nubes hacia el horizonte, una tremenda desolación se extendió entre los ocupantes de la canoa. Los remeros, agotadas sus fuerzas, permanecían inmóviles, inclinados sobre sus asientos mientras el sol achicharraba cruelmente sus cuerpos. Teroro estaba tendido sobre la plataforma y el anciano Tupuna parecía a punto de fallecer. Solo el rey se mantenía activo. Sentado sobre su estera, cruzadas las piernas, oraba sin cesar, pidiendo al dios Tane que enviase la preciada lluvia a la embarcación. Un poco más hacia proa, Teura oyó la oración del rey y se acercó arrastrándose a él, pero en lugar de animarle, le provocó terror, pues susurró: La culpa es mía, sobrino. La noche antes de partir de Bora Bora, tuve un sueño y no le hice caso. Una voz me llegó exclamando: Teura, te has olvidado de mí. Yo también tuve un sueño igual, exclamó el rey, sorprendido. Dos estrellas que buscaban en el cielo algo que yo olvidaba llevar a la canoa. ¿Y encontraste lo que era? Preguntó la anciana adivina. No. Los dos se quedaron pensando qué habrían olvidado al emprender la aventura, pero no hallaron la respuesta, aunque comprendieron que el viaje había sido emprendido bajo un presagio maligno. Desesperados se miraban uno al otro, sin llegar a una solución, por lo cual Teura, que tenía ya los ojos inflamados de tanto observar el sol, salió a la plataforma y oró a Tane que le enviase presagios. Y mientras estaba embebida en sus oraciones, el gran tiburón a su lado llegó al costado de la canoa y murmuró: ¿Tienes miedo de morir, Teura? No por mí, respondió ella. Soy vieja ya, pero mis dos sobrinos, ¿no puedes hacer nada por ellos, mano? No has estado observando el horizonte, amonestó la gran bestia marina. ¿Dónde? Allá, a la izquierda. Teura miró y vio a cierta distancia una nube, luego un agitar de las aguas del mar y por fin el movimiento de la tormenta acompañada de agua. ¡Oh, mano! Exclamó, temerosa hasta de creer. ¿Viene esa lluvia hacia nosotros? Mira, Teura, rió el tiburón. Es que ya antes he visto lo mismo y no tuvimos agua. Esta vez sígueme, exclamó la bestia y se zambulló dejando visible solamente una aleta. ¡Lluvia! ¡Lluvia! Gritó con todas sus fuerzas la anciana, y todos corrieron a ver cómo se precipitaba sobre ellos la tormenta de lluvia. ¡Lluvia! Murmuraban, mientras el agua acribillaba la superficie del mar y avanzaba hacia la canoa. Viene, viene, exclamó Tamatoa. Nuestras oraciones han sido oídas. Teura, riendo locamente, mientras la ansiada agua golpeaba sus mejillas, vio en el mismo corazón de la tormenta a su dios personal, Mano, que se alejaba mostrando solo su azulada aleta. Como si alguien se lo hubiese ordenado,
Los viajeros comenzaron a desprenderse rápidamente de sus ropas hasta que todos quedaron completamente desnudos bajo la divina tormenta, bebiendo las gotas y dejando que empapasen sus resecos cuerpos. El viento arreció y la lluvia cayó torrencial, pero los hombres y mujeres de Bora Bora continuaron su orgía de gozo. Cayeron las velas y el mástil de Taaroa estuvo a punto de ser arrancado por el vendaval. Los perros aullaban, pero hombres y mujeres seguían llevándose la preciosa agua a sus bocas y se abrazaban unos a otros delirantes de alegría. La tormenta continuó durante la noche y parecía que las diversas secciones de la gran canoa iban a separarse unas de otras, pero nadie deseó que la tormenta amainase. Lucharon contra ella y bebieron sus aguas y se lavaron los cuerpos con ellas, mientras la canoa hendía el mar bajo los terribles nubarrones y hacia la mañana, extenuados de puro gozo, vieron que las nubes se abrían y que se hallaban casi debajo de los 7 pequeños ojos. Y comprendieron que debían dejarse arrastrar por el viento del este, que había llegado en alas de la tormenta. Su destino estaba en algún lugar del oeste. Fue una larga travesía a favor del viento. A través de casi 2000 millas, se dejaron llevar por las brisas favorables y la canoa cubrió la mayoría de las jornadas más de 150 millas. Ahora la estrella fija permanecía más o menos a la misma altura sobre el horizonte, a su derecha, y siguieron la ruta que les indicaban los 7 pequeños ojos. Al ponerse el sol, Teroro inclinaba hacia atrás el medio coco lleno de agua para captar en él el reflejo de la estrella muy próxima a los 7 pequeños ojos cuando éstos salían por el oriente. Más tarde, cuando la constelación que los hombres de los desiertos habían bautizado con el nombre de Águila se hundía en occidente. Él timoneaba la canoa por su brillante estrella y así se mantenía en el rumbo correcto. En el largo avance hacia el oeste, la anterior insistencia del rey Tamatoa en materia de disciplina salvó a la expedición, pues ahora los alimentos escaseaban ya de manera peligrosa y por alguna perversa razón desconocida, los peces del mar no picaban en los anzuelos. Tupuna explicó que aquello se debía a que vivían bajo la influencia de la estrella fija y que los anzuelos de Bora Bora no habían sido ajustados a esa nueva consideración. Todas las mujeres y los hombres que no remaban habían echado redes al agua, pero sin el menor resultado. Quedaba ya muy poco coco y una pequeña cantidad de pan vegetal, pero el taro se había terminado. Hasta los cerdos, absolutamente esenciales para el éxito del viaje, estaban muriéndose de hambre. Pero a pesar de aquellas extremadas penurias, los 30 remeros que trabajaban constantemente sobrevivían de manera asombrosa. Sus estómagos se habían contraído ya a pequeños espacios primero y a casi nada por fin. Sus fuertes hombros, desprovistos de la menor señal de grasa después de casi un mes de duro trabajo constante, parecían generar energía de la nada. Sin alimentos ni agua en cantidades adecuadas, los hombres sudaban muy poco y sus ojos, enrojecidos por la prolongada exposición al sol, escrutaban sin cesar el horizonte en busca de presagios. Sin embargo, fue la anciana Teura quien percibió la primera señal física. En la 27ª mañana, vio un pequeño trozo de madera que iba a la deriva arrancado a algún árbol distante. Y Teroro enfiló ávidamente la canoa hacia él. Una vez que se lo subió a bordo, se descubrió que contenía algunos gusanos terrestres, los cuales fueron dados a las gallinas. Ha estado en el agua menos de 10 días, anunció Teura.
Puesto que la canoa podía avanzar 5 o 6 veces más rápidamente que el trozo de madera flotante, parecía probable que había tierra bastante cerca, y Teura entró en un periodo de intensa concentración, espiando la presencia de presagios e interpretándolos, no bien se presentaban, con hondo afán. Pero la canoa no debía ser salvada por medio de encantamientos. Fue Mato, el experimentado marino, quien un día, a última hora de la tarde, vio a distancia una bandada de pájaros que volaba decididamente rumbo al oeste. «Hay tierra en esa dirección», exclamó. «Esos pájaros vuelan hacia ella». Tupuna y Teroro opinaron lo mismo, y cuando unas horas más tarde salieron las estrellas, se pudo comprobar un hecho alentador. Los 7 pequeños ojos confirmaron a los navegantes que se hallaban cerca del final de su viaje, y Teroro anunció esperanzado: «Dentro de pocos días llegaremos». 2 días después, Mato volvió a divisar un pájaro, y este tenía un significado especial, pues se trataba de una bubia que planeaba a unos 20 metros de altura sobre el agua. De repente, alzó las alas, dejó caer hacia abajo la cabeza y se precipitó a las olas como un proyectil. Parecía que tendría que haberse roto la cabeza al chocar contra el agua, pero no fue así, pues un instante después levantó el vuelo de nuevo con un pez en el pico. Con suma maestría, lo lanzó al espacio y antes que pudiera caer, lo tragó. Poco después volvía a precipitarse en las aguas en busca de otro pez. Al ver a la bubia, Teroro exclamó: «Ya nos acercamos a tierra». A primera hora de la mañana del 29º día, un grupo de 11 grandes aves negras, de largas colas partidas, voló en una expedición de caza desde su isla nativa, que estaba en algún punto detrás del horizonte, y Teroro observó con profunda satisfacción que la dirección que llevaban, invertida, era la que seguía la canoa. Mientras observaba a los pájaros, vio que llegaban junto a otro grupo de bubias zambullidoras, y cuando éstas levantaban vuelo después de haberse precipitado en el mar, con su presa en el pico, las aves negras se lanzaban sobre ellas, las atacaban y las obligaban a soltar su presa. De inmediato, los atacantes atrapaban los peces en el aire y se alejaban. La presencia de aquellos pájaros delataba que la Tierra no podía estar a más de 60 millas de distancia, hecho que fue confirmado cuando Teura y Tupuna, que observaban juntos, descubrieron en las aguas una formación especial, indicadora de que a una distancia cercana, la corriente hacia el oeste del océano, bajo la superficie, estaba chocando contra un arrecife que lanzaba olas de rechazo, las cuales interrumpían aquella corriente. Pero, por desgracia, el horizonte al oeste fue oscurecido por densos nubarrones que bajaban aparentemente hasta el mismo mar, y no era posible determinar con exactitud dónde se hallaba la isla. «No os preocupéis», aseguró Teura a todos. «Cuando se levanten esas nubes, observad atentamente su parte inferior. Al ponerse el sol, veréis que esa parte se tiñe de verde sobre la isla. Son los reflejos de la laguna». Y tan convencida estaba la anciana adivina de que la canoa se aproximaba a una isla parecida a Bora Bora, con su laguna, que eligió el lugar en el cual parecían generarse aquellas olas rechazadas y se quedó mirándolo fijamente. Como esperaba, hacia la puesta del sol, las nubes empezaron a disiparse, y fue ella quien primero vio la isla que se alzaba del océano a la distancia. «¡Oh, gran Tane!», exclamó. «¿Qué es eso?». «Mirad, mirad», gritó Teroro, y allí, ante ellos, emergía del mar como un monstruo, una tremenda montaña, mucho más maciza de lo que jamás hubiera imaginado, coronada por una extraña caperuza blanca en su pico
que se perdía allá arriba en el cielo. ¡Qué tierra hemos encontrado! Exclamó Teroro con voz medrosa. Es la tierra de Tane, anunció el rey Tamatoa con voz emocionada, y parece que se alza hasta los cielos. Y todos los ocupantes de la canoa, al ver aquella limpia y maravillosa montaña, quedaron absortos y la reverenciaron hasta que Pa exclamó de pronto: «¡Mirad! ¡Está echando humo!». Y al caer la noche, la última visión que tuvieron los hombres de Bora Bora fue la de una gigantesca montaña, como colgada de los cielos, que despedía densas columnas de humo por su pico. Aquella visión asombró a los viajeros y les amedrentó, pues sabían que tenía que ser un presagio importante, y en las silenciosas horas de la noche, la anciana Teura soñó y se despertó chillando. El rey corrió a su lado y ella murmuró en voz apenas perceptible: «Ahora sé qué era lo que olvidamos traer, Tamatoa. Ahora lo sé». Se dirigió hacia un lugar donde nadie pudiera oírles, seguida por el rey, y una vez allí le explicó: «He tenido otra vez el mismo sueño, y en él oí la misma voz que exclamaba: «Te has olvidado de mí». Pero esta vez reconocí la voz. Hemos dejado en Bora Bora a una diosa que debimos haber traído con nosotros». El rey Tamatoa sintió que se le encogía el corazón de angustia y preguntó: «¿Qué diosa es esa?». Pues sabía que si una diosa era insultada, no había restricción alguna a lo que ella haría para tomarse venganza. Su capacidad en ese sentido era ilimitada. «Era la voz de Pere, la antigua diosa de Bora Bora», respondió la anciana divina. «Dime, sobrino, cuando aquellas dos estrellas que viste estaban como buscando por los cielos, ¿no las rodeaban chispas de fuego?». El rey trató de recordar aquel sueño suyo y pudo conjurarlo con extraordinaria claridad, por lo cual contestó: «Sí, estaban rodeadas de chispas de fuego. Las vi perfectamente». Llamaron a Tupuna y le relataron el sueño que acababa de tener Teura. Tupuna reconoció que tenía que haber sido la diosa Pere, que deseaba acompañarlos en el viaje, y entonces Tamatoa preguntó: «¿Pero quién es Pere?». «Hace muchísimo tiempo, en Bora Bora», explicó el anciano, en el instante en que la hoz de la luna menguante asomaba por el este, «nuestra isla tenía montañas que despedían humo, y Pere era la diosa de las llamas, que gobernaba nuestras vidas. Pero las llamas murieron, y suponíamos que Pere nos había abandonado, por lo cual dejamos de adorar la roca de color rojizo que la representaba y que ahora está guardada en el templo». «Me había olvidado de Pere», confesó Teura muy gravemente. «De lo contrario, habría reconocido enseguida su voz. Pero esta noche, al ver la humeante montaña, recordé: ahora Pere está disgustada con nosotros, pero Tane y Taaroa nos acompañan, y estoy segura de que nos protegerán». Si el rey estaba perplejo por la llegada a aquella nueva tierra, había otros pasajeros de la canoa que estaban aterrados. A popa, en el casco de la izquierda, los esclavos se apiñaban en la oscuridad, murmurando entre sí. Recordaban los pocos días felices que habían pasado en la isla de Bora Bora, los memorables días en que por casualidad hallaban cerdos perdidos que comían en secreto, pues haberlo hecho ante los demás habría significado para ellos la muerte. O los días en que los nobles estaban ausentes de la isla y ellos gozaban de entera libertad para respirar a su antojo. En la oscuridad de la noche, que ya se disipaba, aquellos pobres seres hablaron en voz baja de sus amores, de sus perdidas esperanzas, porque los 4 hombres sabían que cuando tocara tierra la canoa, sería construido un templo,
y cuando se hubiera excavado los hoyos para los 4 postes esquineros del mismo, uno de ellos sería enterrado vivo en cada hoyo, a fin de que su espíritu sostuviese para siempre el templo. Y los hombres así condenados podían sentir ya el amargo sabor de la tierra, la espantosa presión del poste sobre sus vientres y la muerte. Sus 2 mujeres, que muy pronto se verían abandonadas, podían anticipar un castigo todavía peor, pues habían llegado a amar a los 4 esclavos. Sabían cuán buenos y dulces eran, cuán cariñosos con los niños y cuán conscientes de las bellezas del mundo. Muy pronto, por oscuras razones que ellas no podían comprender, los 4 serían sacrificados y entonces ellas tendrían que vivir al margen de la comunidad, y si estaban embarazadas y si sus hijos nacían varones, serían arrojados bajo las proas de la doble canoa y ser despedazados por ellas para que fueran benditas sus maderas. Y si no estaban embarazadas, en las noches los hombres de la tripulación, enmascarados, se abrían rudamente paso al cobertizo destinado a las esclavas para yacer con ellas e irse después, pues si llegaba a saberse que un jefe había tenido contacto sexual con una esclava, se le aplicaría un terrible castigo. Pero asimismo, todos ellos buscaban y conseguían ese contacto. Y cuando nacieran las criaturas de aquellas forzadas uniones, serían esclavas. Y si llegaban a ser hombres, se les despedazaría bajo las quillas de las canoas o se les colgaría ante los altares de los dioses. Si, por el contrario, eran mujeres, serían violadas durante la noche por hombres que jamás llegarían a conocer, pues aparecían con sus rostros ocultos. Y ese ciclo se repetiría a través de la eternidad, porque ellos eran esclavos. Conforme se acercaban al final de un viaje de casi 5,000 millas, es apropiado comparar lo que habían realizado con lo que los viajeros de otras partes del mundo estaban haciendo. En el Mediterráneo, descendientes de los otrora orgullosos fenicios, que siquiera en sus momentos de mayor gloria se habían aventurado a perder de vista sus costas, recorrían ahora otras perfectamente establecidas y en algunas ocasiones, lo que era considerado gran valentía, osaban atravesar aquel sereno mar recorriendo tal vez unas 200 millas. En Portugal, los hombres empezaban a acumular importantes informaciones sobre el océano, pero aún no estaban listos para aventurarse en él, y habría de pasar todavía mucho tiempo antes que las islas más cercanas, como Madeira y las Azores, fuesen descubiertas. Algunos barcos habían costeado por África, pero se sabía que cruzar el Ecuador y perder así de vista la estrella polar significaba una muerte tórrida, o caer fuera del borde del mundo, o ambas cosas a la vez. Al extremo opuesto de la Tierra, juncos chinos habían costeado por Asia y en los océanos del sur se habían movido de una isla visible a otra, calificando esos viajes como actos de heroísmo. Desde Arabia y la India, los traficantes habían acometido considerables viajes, pero nunca muy lejos de las costas conocidas, mientras que en los continentes todavía no descubiertos, al oeste de Europa, los hombres jamás abandonaban la tierra. Únicamente en el norte de Europa, los vikingos desplegaron un espíritu de empresa que pudiera compararse, aunque remotamente, al de los hombres de Bora Bora. Pero ni siquiera aquellos habían comenzado todavía sus viajes, a pesar de tener a su disposición metales, grandes naves, velas de fuertes tejidos, libros y mapas. Correspondió a los hombres del Pacífico, hombres como el cauteloso Tamatoa y el enérgico Teroro, hacer frente a un inmenso océano con sus terribles condiciones y conquistarlo. Carentes a la vez de metales y mapas, navegando con la única ayuda de las estrellas y un puñado de alimentos,
pero fortalecidos por la fe en sus dioses, esos hombres llevaron a cabo verdaderos milagros. Habrían de pasar otros 7 siglos antes que un navegante italiano, bajo la bandera de España y respaldado por todas las ventajas de una comunidad avanzada, osase emprender un viaje mucho más corto y menos peligroso en 3 naves sólidamente construidas. Al amanecer, Teroro llevó su canoa cerca de la tierra en la costa sudeste de la vasta isla volcánica. Cuando fue visible ya la línea costera, acometieron a los viajeros encontrados pensamientos. Teroro reflexionó un poco decepcionado. Es toda de rocas. ¿Dónde están los cocoteros y el agua potable? Mato, que iba remando más cerca de tierra, pensaba, aquí no hay taro ni pan vegetal. Pero el rey Tamatoa musitaba, es la tierra a la cual nos ha traído Tane. Tiene que ser buena. Únicamente Tupuna apreciaba los profundos problemas que las próximas horas aportarían. Temblando de aprensión, pensaba, los hijos de mi hermano están a punto de pisar una nueva tierra. Todo depende de los próximos minutos, pues esta isla está evidentemente llena de extraños dioses y no tenemos que hacer nada que pueda ofenderles. ¿Pero podré aplacarlos yo? Así se movió agitado por la canoa, tratando de arreglar las cosas para que los desconocidos dioses fueran ofendidos lo menos posible. No agarréis una sola piedra, advertía. No toquéis una rama o comáis un marisco. Luego se dirigió al cobertizo de los dioses y llamó a Pa a su lado, entregándole una piedra cuadrada y chata. Sígueme, le dijo, en cuanto desembarquemos, porque tú eres extremadamente valeroso. Acomodó la capa de plumas del rey, entregó una lanza a Teroro y alzó en sus temblorosas manos a los dioses Tane y Taroa mientras exclamaba, ahora, y la canoa tocó tierra. El primero en desembarcar fue Tamatoa, y no bien dejó una huella de su pie en la arena, se detuvo, se arrodilló y tomó un puñado en sus manos, llevándolo a los labios para besarlo numerosas veces. Esta es la tierra, canturreó gravemente. Este es el hogar para un hombre. Esta es una buena tierra para establecerse, una buena tierra para tener hijos. Aquí traemos nuestros dioses. Detrás de él, en la proa de la canoa, estaba Tupuna, con el rostro mirando al cielo. Murmuraba, Tane, te damos las gracias por habernos traído hasta esta tierra con felicidad. Luego, con voz penetrante, clamó, vosotros, dioses desconocidos, vosotros, valientes y dulces dioses que gobernáis en esta tierra, vosotros, hermosos y generosos dioses de la humeante montaña, vosotros, 40 dioses, 40,000 dioses, 40 millones de dioses, permitidnos desembarcar, permitidnos compartir vuestros tesoros y os rendiremos honores. Estaba a punto de pisar la arena con sus dioses, pero la idea de invadir una nueva tierra le resultó demasiado abrumadora, por lo cual gritó de nuevo, terribles dioses que todo lo veis, permitidme desembarcar. Bajó a la arena, esperando algún espantoso presagio, pero no se le presentó ninguno, y dijo a Pa, puedes bajar la roca de Bora Bora a su nuevo hogar. El guerrero saltó a tierra con el único recuerdo imperecedero del hogar, una piedra cuadrada y chata. Cuando estuvo al lado del rey, Tupuna gritó, ahora tú, Teroro, con tu lanza. Pero cuando le llegó el turno a Teroro de abandonar la canoa, no se preocupó de los nuevos dioses. Puso sus 2 manos en la proa de espera al viento oeste y susurró tan dulcemente como si estuviese hablando con Marama. Hermosa canoa,
Perdóname que te haya cortado los adornos que eran tu gloria. Eres la reina del océano. Y saltó a tierra para proteger a su hermano en el instante que seguiría. Tupuna dejó 3 guerreros para custodiar la canoa, mientras los otros formaban una larga fila, la cual invadió la isla. A la cabeza de la nerviosa columna iba Tupuna, y cada vez que llegaba junto a una gran roca, le pedía al dios de esa roca que le permitiese pasar. Y cuando llegó a un grupo de árboles, exclamó: Dios de estos árboles, venimos en son de paz, como amigos. Habían avanzado solo un pequeño trecho tierra adentro, cuando una nube pasajera dejó caer una llovizna sobre ellos, y Tupuna gritó al instante: Se nos recibe amistosamente. Los dioses nos bendicen. Pronto, mirad, a ver dónde termina el arco iris. Fue Pa, que llevaba en sus manos la piedra de Bora Bora, quien vio el punto donde el arco iris tocaba la tierra. Y Tupuna exclamó: Ahí levantaremos nuestro templo. Y corrió hacia aquel lugar gritando: Tane, haz a un lado cualquier mal que se aloje en este sitio, pues aquí vamos a levantar nuestro templo. El extremo del arco iris había caído en una agradable planicie que se extendía a cierta altura del océano, y Tamatoa dijo: Este es ciertamente un buen presagio. Luego él y su anciano tío comenzaron a buscar una alta roca, macho, pues ambos sabían que la tierra es hembra y por lo tanto está contaminada, pero las rocas sólidas de piedra impermeable son machos y por lo tanto incontaminadas. Y después de larga búsqueda, encontraron una gran roca macho que emergía de una tierra rojiza. Y cuando Tupuna la vio, dijo: Este es un lugar perfecto para un altar. Pa colocó sobre la roca macho la piedra de Bora Bora, y con esa acción la nueva isla quedó ocupada, pues en la piedra Tupuna colocó reverentemente los viejos dioses amigos, Tane y Taaroa. Luego se acercó a la orilla del mar con medio coco, lo llenó de agua y roció todo el lugar del templo a los dioses y a todos los seres humanos que habían viajado en la canoa. Después dijo: Ahora purifiquémonos. Y llevó consigo a personas y animales al océano, en cuyas aguas se introdujeron. Una mujer exclamó en cuanto hubo terminado la operación: ¿Sabéis lo que he estado pisando? Cientos de mariscos. Y todos los ya purificados se lanzaron a la orilla y empezaron a recoger los suculentos moluscos, y al comerlos reían felices. Cuando ya habían saciado su apetito, Tupuna anunció: Ahora tenemos que diseñar el templo. Y los esclavos empezaron a temblar. El anciano sacerdote condujo a todos hasta la planicie, y mientras los demás lo observaban, él y Tamatoa fijaron las 4 esquinas del rústico edificio. Los campesinos del grupo excavaron profundos hoyos y luego fueron reunidos grandes montones de piedras alrededor de aquellos. El rey dio la señal a los guerreros para que sepultaran a los 4 temblorosos esclavos, pero Teroro impidió el sacrificio. Rápidamente se colocó ante ellos y rogó: Hermano, no iniciemos nuestra vida en esta nueva isla con nuevas muertes. Tamatoa, asombrado, explicó: Pero tenemos que honrar nuestro nuevo templo. ¿No hemos abandonado Hawaiki y al dios Oro por eso? Hermano, exclamó Teroro, te lo ruego, no empieces a sacrificar otras vidas. Y recordando cómo habían sido muertos algunos de sus mejores guerreros, suplicó: Consulta a los hombres. Pero aquella no era una cuestión sobre la cual Tamatoa podían preguntar su opinión a los demás. Se trataba de sus relaciones con los dioses. Tal vez la suerte del viaje dependiera de los próximos minutos. Por ello dijo tercamente:
Tus palabras son inoportunas, Teroro. Tupuna apoyó al rey, gruñendo. Desde los tiempos más remotos, los esclavos han sido utilizados para sostener los cimientos de los templos, dijo. Sepultad a los esclavos, ordenó el rey. Pero Teroro extendió otra vez los brazos para proteger a los infelices mientras decía, hermano, no hagas eso. Luego, una idea acudió a su cerebro y añadió, si tenemos que hacer un sacrificio al dios Tane, sacrifiquemos al cerdo macho. Por un instante, aquella idea pareció satisfactoria. Todos sabían que al dios Tane le agradaban extraordinariamente los cerdos, más que cualquier otro sacrificio que se le ofreciese. Pero Tupuna se encargó de rechazar la sugerencia. Tenemos que conservar el cerdo para procrear, exclamó. Y todos se mostraron de acuerdo. Pero Teroro, con la terquedad que le daba su deseo de que la nueva colonia se iniciase con el menor derramamiento de sangre posible, exclamó, espera, Tamatoa. Hace mucho tiempo, cuando no teníamos cerdos, dábamos a Tane un sacrificio uluas, hombre del mar. Cuando Tamatoa miró a su tío Tupuna en busca de confirmación de aquellas palabras, el anciano afirmó con la cabeza, sí, a los dioses les agrada el hombre del mar, reconoció. Dame media hora de plazo, rogó Teroro, y se llevó a 6 de sus mejores pescadores. Penetraron en las aguas y arrojaron sus redes mientras Teroro oraba. Taroa, Dios de los mares y de los peces que viven en ellos, envíanos uluas para salvar vidas humanas. Cuando hubieron pescado 8 de aquellos peces, 2 para cada hoyo esquinero del templo, volvieron a la planicie y Tamatoa miró a aquellos hermosos peces y dijo, para 3 esquinas utilizaremos estos hombres del mar, pero para la esquina restante tenemos que sacrificar un esclavo. Te ruego, comenzó a decir Teroro, pero el rey gritó irritado. Silencio. Tú estás al mando de la canoa, pero yo tengo bajo mi mando el templo. ¿Qué diría Tane si le regateásemos lo que es suyo por derecho? Y así, atribulado, Teroro abandonó el lugar, pues no deseaba hacerse cómplice de lo que estaba a punto de ocurrir, y si el rey y el sacerdote conspiraban luego para darle muerte por aquella ofensa, no le importaba. Se sentó en una roca distante y pensó, huimos de un mal, pero lo hemos traído con nosotros. Y su corazón se apretó angustiado. Cuando Teroro se hubo alejado, Tamatoa ordenó a Mato, sepultad los peces, y estos fueron arrojados al fondo de 3 de los hoyos. Luego, el rey dio una nueva orden. Mato, tráenos uno de los esclavos. Y el guerrero se acercó al grupo de los 6 infortunados seres y dijo, me envía el rey para elegir a uno de vosotros que deberá convertirse en el espíritu del templo. Aunque contentos, porque solo uno de los suyos sería sacrificado, les angustiaba que la elección tuviera que ser hecha por ellos mismos. Mirándose unos a otros, se preguntaron, ¿cuál de nosotros debe morir para dar satisfacción a nuestros amos? Los 6 lloraron amargamente, y por fin uno de ellos se acercó a Mato mientras decía, es mejor que sea yo, y le siguió hacia el hoyo que le esperaba abierto todavía. Terminada la ceremonia de consagración del templo, y una vez que empezó a caer de nuevo el maná de los dioses sobre el rey Tamatoa, de modo que pudiera seguir actuando como rey, Tupuna organizó su segunda expedición y, seguido por todos, menos los que se quedaron custodiando la canoa, se internó en la isla desconocida en busca de alimentos. No fue una expedición fructífera, pues no había alimentos disponibles. Encontraron, sí, un helecho cuya pulpa interior era apenas comestible, y Tupuna le dijo, oh Dios secreto de este dulce helecho, estamos hambrientos. Permítenos utilizar tu tronco
y dejaremos las raíces para que puedas crecer de nuevo. Llegaron junto a un árbol más alto que cuantos habían conocido en Bora Bora, y Pa dijo: un árbol como este alcanza para construir una casa. Al oírlo, Tupuna oró reverente: poderoso árbol, necesitamos tu madera para construir una casa. Permítenos que utilicemos tu fuerza. Mira, en tus raíces coloco una hermosa ulua para que la comas, y cuando hayas terminado, vendremos a buscar tu madera. Pero si no encontraron alimentos, llegaron a algo que era casi tan bueno y necesario: una caverna que por la altura a que se hallaba no podía ser alcanzada ni por las más altas mareas. En la entrada de la misma, Tupuna enterró la última ulua que llevaba y oró: dioses de esta caverna, os ruego que os llevéis todas las cosas malignas y oscuras que tengáis ocultas aquí. Permitidme que rocíe con agua este lugar para que quede santificado. Luego penetró en el oscuro recinto y volvió la cabeza para decir a los demás: este será nuestro hogar. Pero cuando entraron en la caverna con sus cargas, dos campesinos informaron: en esta isla hay muchos pájaros y muy buenos. Y como para demostrar la veracidad de aquellas palabras, sobre ellos voló una bandada de golondrinas de mar que solo comían pescado limpio y fresco, por lo cual, una vez asadas, su carne tenía gusto a pollo tierno y bonito mezclados.